Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Acá nuevamente por este canal. Les agradezco por participar. Esta vez vamos a presentar un librito que es eh, Psicología con perspectivas en derechos de géneros y en la salud mental, que también es un derecho. Hasta ahora, libros de textos de psicología como de este tipo. Este sería el primero en su género. Intenta hacer justicia con esto de perspectivas en derechos de géneros, eh, porque tenemos perspectivas en derecho, todos somos sujetos de derecho, también perspectiva femenina, feminismo, el feminismo sería la visión feminista de la vida, digamos. Y también hay perspectivas en derechos de géneros, es decir, que hace honor a todos los géneros, no solo a un movimiento o a un tipo de género, sino es una perspectiva multigénero. Hay un ensayo que también hice en este sentido, de modo que el derecho no hace discriminación y también el derecho a la salud mental, que es decir, en la educación sobre todo. Este es un libro de texto de psicología que rompe con los modelos clásicos de texto y está dirigido al profesor de psicología, al docente, eh, siendo una motivación, es decir, un incentivo del pensamiento crítico respecto de otros textos que se han realizado, donde la industria editorial hace de la suya porque las editoriales transponen el diseño, o sea, la política educativa, el diseño curricular, donde están los contenidos, bueno, para los que no están en la docencia, donde se prescriben contenidos, políticas, lineamientos, formas de didáctica, concepto de educación, sujeto, aprendizaje, bueno, todo eso, pero que es tendenciosa e ideológica porque transmiten una cierta psicología, en donde hay también selección de contenidos, ahí es donde transponen, y que no hace honor a la psicología que hace falta transmitir a un sujeto para que pueda adaptarse en forma activa y creativa, como diría Pichon Rivière, en una sociedad también igualmente conflictiva, digamos, con crisis de valores, problemáticas vinculares, dificultades, es decir, es la lucha, es una sociedad de escasez, como diría Jean-Paul Sartre. Entonces, este librito va sobre todo al profesor, porque no consiste en libros clásicos de psicología como algunas editoriales que no... voy a nombrar solamente los autores, Bossellini, de Capeluz y otros, que pues, sin duda con una buena voluntad, han presentado esta ciencia desde su creación allá en 1879 con Guillermo Wundt en el laboratorio de psicología experimental, donde en Leipzig, Alemania, donde se funda la psicología en su formato ciencia, porque antes estaba vinculado a la filosofía, en donde se cinde, se independiza, digamos. Y la cientificidad viene ya desde los orígenes, es decir, los experimentos de Wundt respecto de la conciencia. Y en este sentido, entonces, eh, la psicología evolucionó, esta psicología de la conciencia, que, bueno, hacemos alusión, por supuesto, pero hubo rupturas, es decir, una de las primeras rupturas fue la del mismo Freud, que habla de no una psicología de la conciencia que para él es la superficie, la cáscara, sino que es una psicología del inconsciente, es decir, Freud, con la interpretación de los sueños y otros escritos anteriores, descubre el inconsciente, bueno, descubre, digamos, porque mucho antes ya algunos filósofos ya habían hablado, como Harman, filosofía del inconsciente, pero Freud le da su formato clínico, digamos, aplicado a la histeria, y algunos trastornos obsesivos y demás, fobias. Bueno, esto es una ruptura epistemológica, es decir, quiere decir que la conciencia ya
queda estrecho en relación a lo que... ¿no? Eh, Existieron, por supuesto, otras rupturas, pero la de Freud es muy, muy radical, solo superable en el sentido del desarrollo mismo de lo que él creó, como en sus discípulos, que termina con Lacan, una propuesta del inconsciente estructurado como lenguaje, pero que pasó a través de la propia hija de Freud, Anna Freud, con psicoanálisis de niños, el juego y demás, con Melanie Klein, que estudió el desarrollo temprano, las posiciones esquizoparanoide y depresivo, bueno, que después se aplicó en la clínica de la psicosis, que significaron avances increíbles, hasta pasar por autores como de los 60 acá mismo en la Argentina, Raskowski, Pichon Rivière, Mary Langer, que trajeron esta psicología kleiniana, pero también con Francois Dolto, el propio Winnicott. Y estos son, por supuesto, progresos increíbles. Eh, pero volviendo un poquitito hacia atrás, la psicología también acá lo citamos a Watson, el conductista, y antes de Watson, Iván Pavlov con sus reflejos condicionados. Un reflejo sería, por ejemplo, vos no te das cuenta, pero cuando tu perrito escucha el sonido de la olla, ya viene porque sabe que es la comida, ¿no? Bueno, el conductismo, que se revela contra la psicología de la conciencia y dice que la psicología estudia la conducta, lo observable, lo que se puede repetir, etc. El aprendizaje es por observación también, que luego existieron otros conductistas que, por supuesto, basado en este formato de estudiar la conducta. Incluso acá tuvimos a José Blecher, es un psicoanalista, que estudió la psicología de la conducta, pero en confluencia con el psicoanálisis, es decir, Blecher tenía en cuenta los motivos, la historia, las motivaciones, bueno. Pero fue una ruptura epistemológica la de Watson en relación a... Pero la salvedad de que Freud considera que supera con el psicoanálisis a Watson. Y así, la psicología presentada como una ciencia, es decir, con sus rupturas, progresos, incluso retrocesos, hoy día asistimos al retorno del conductismo en un formato TCC, cognitivista, que despropia al ser humano de las partes emocionales, sexuales e históricas para hablar de representaciones, distorsiones, etcétera, por supuesto que de la mano de psiquiatras como Aaron Beck y otros. Pero bueno, la ciencia tiene sus idas y vueltas. En este sentido, entonces, la psicología que presentamos acá es en el marco de esta polémica, estos progresos y retrocesos. La epistemología estudia la validez de los conocimientos y por supuesto que lo presentamos en ese sentido, ¿no? En el sentido de Kuhns, los paradigmas, modelos explicativos como el fundador de la psicología, Wundt, Freud, Watson, John Watson, y su famoso experimento del caso Albert, de cómo se hace una fobia. A ver si alcanza el tiempo, sí. Una fobia, entonces el pato y un sonido que le hacía cerca del pato. Entonces el pequeño Albert de meses, primero no tenía miedo al pato, pero con el sonido asociado a la vista del pato, empezó a tener miedo, empezó a llorar. Es decir, ya se había quedado condicionado a tener miedo al pato, debido a ese sonido. Entonces, cada vez que veía algo blanco ya tenía miedo. Es como nosotros, ¿no? Primero nos asustan con la araña y luego ya nos asusta cualquier cosa similar. Luego, para descondicionar esa fobia, es decir, ir acercándose, acercando premios, es decir, dándole seguridad hasta que se extingue el miedo, dice Watson, John Watson. Es decir, pero esta postura, si bien hoy día se utiliza en algunas cuestiones, en algunas terapias, sin duda que sufrió la refutación desde el psicoanálisis, que explica más allá, digamos, con la hipótesis del inconsciente, que eso es otra cuestión, que son hipótesis, de modo que la visión dogmática de la ciencia no. También otro personaje de la historia de la psicología es Piaget, que también rompe con este modelo de conductismo
rompe también con el empirismo en filosofía de que se aprende. Piaget se dedicó al aprendizaje, es decir, cómo se pasa de menor a mayor conocimiento. Es decir, él habla de la inteligencia y su desarrollo, su construcción como adaptación, como asimilación, acomodación, bueno, los estadios, el sensorio motriz, el pequeño que toca, explora y demás, la etapa intuitiva, es decir, de 2 a 4, de 4 a 7, 7 a 12, y es decir, la inteligencia termina finalmente, como en el adolescente y después en la edad adulta, como hipotético deductivo, es decir, hacemos una suposición y actuamos. Si vas en bicicleta y ves un charco, en tu mente dice, bueno, si paso el charco me ensucio el pantalón, pero como anticipas, lo evitas. Este pensamiento maduro, dice Piaget. Y con esto entonces rompe con esos modelos intelectualistas, también meramente racionalistas, como Descartes y otros filósofos, que decía el que pienso y luego existo. Y habla de una construcción asimilativa, un sujeto activo. Esto se aplicó en educación como constructivismo educativo, desarrollado luego por Ausubel, César Coll y otros. Es decir, que un panorama dinámico de la psicología que le permite al chico comprender algunas cuestiones. En este sentido, entonces, el enfoque epistémico hace derecho porque el chico necesita saberes válidos, es decir, saberes que le puedan servir en su vida cotidiana. Y eh, como supuesto desarrollo después de Piaget, la psicología cognitiva, que se centra en el estudio de la mente como análogo a la computadora, decía, a la mente es igual a ordenador. También criticado por el psicoanálisis como que desafectiviza al ser humano, que aprende de otra manera, es decir, se supone para los psicoanalistas y psicólogos que consideramos que Freud dijo cosas verdaderas y útiles, también es criticado de esta corriente que se emparenta con las neurociencias, que creen que psicología es estudiar el cerebro. Ahí no es nada. Si bien el cerebro es el soporte, digamos, la psicología estudia más cuestiones vinculadas al lenguaje, lo simbólico, las representaciones, ¿no? Es decir, cuestiones ya vinculadas a la significación. Y esto Piaget lo prueba muy bien en los bebés que nacen con un reflejo de succión, que es automático, es instintivo, se le acerca el pezón, el bebé toma la leche. Pero también queda allí placer y deseo, es decir, y ahí se funda el psiquismo como búsqueda, es decir, como exploración, como entonces tanteos, etcétera, y nace la significación también, es decir, nace un sujeto que busca, y esto también en Freud con el objeto del deseo y en Lacan, de modo que los que creen que podemos encontrar la partícula de la mente, no es muy consecuente con la realidad. De modo que Piaget entonces parte de la significación a partir de los esquemas reflejos, ya luego empieza la búsqueda, asimilación, como decía, hasta que nace la parte de simbólica y la formación del símbolo en el niño, el título del libro de Piaget, en donde él explica cómo se forma el lenguaje, es decir, lo que luego conocemos como signo, significante y significado, lengua, lenguaje y habla, remitiéndose a Saussure, pero también en cómo se construye el chico. Y en esto se basó también la educación inicial, primaria, por eso los futuros profes de inicial lo estudian. De modo que esta supuesta ruptura parece ser que es criticable, y en eso también consiste la ciencia, es decir, se da en contexto de luchas entre paradigmas, entre visiones, y hoy día hay una mirada ingenua y positivista en donde se pretende que es el cerebro el sustrato de la psicología, cuando no. Podemos partir de la inteligencia, como en Piaget, que dice que la inteligencia es conformar significaciones, esquemas, es decir, un esquema es un movimiento, una acción significativa, como atrapar algo, en donde hay un sujeto activo que, movido por la necesidad, dice Piaget, para Freud, movido ya por el deseo, y ya estamos en el campo de las conjeturas e hipótesis. La psicología no es como la física, no se pueden hacer experimentos repetitivos para ver. Si vamos a la exactitud que buscan algunos positivistas equivocados de lo que es la ciencia,
La psicología no es una ciencia natural, desde ya te lo digo, en Kuhn, en Lakatos, es una ciencia conjetural. Aunque algunos experimentos, como en psicología experimental, psicología social, hay experimentos donde, por supuesto, desde la ética, sin violentar los derechos del ser humano, algunos famosos son el de Stanley Milgram, que hacía experimentos sobre la autoridad. Hay una película incluso. Otros sobre presión grupal, etcétera, pero en el marco de una ciencia donde hay significaciones, comunicación, lenguajes, etcétera. Bueno, en contraposición a los test también se cita, es decir, que son herramientas de exploración de la inteligencia, que ya nació ya por 1903 más o menos con Binet, el Bender, el Wise, es decir, el Raven, que son, hoy día se aplican en los psicotécnicos y en los psicodiagnósticos, que es para diagnosticar qué inteligencia tiene un sujeto, qué padecimiento, etc. También en ese campo cuantitativo hay rupturas, porque al cambiar la base teórica de los conocimientos se reformulan las herramientas. Y en ese sentido, la inteligencia clásica, solamente cito esta ruptura porque hay otras, se basa en un modelo intelectualista, es decir, Binet, cuando estudiaban en su época la inteligencia, era un momento en donde no existían todos los conocimientos que tenemos ahora. Entonces, hoy día tenemos a Gardner, Howard Gardner, Proyecto Cero, Harvard, inteligencias múltiples, que nos lleva, por ejemplo, en discapacidad, que también hablamos de ese tema, de cómo a los chicos se lo depriva a si sufre retraso o los que no, que son los de inteligencia normal, y los genios. Tres tipos de inteligencia: genio, normal y retardo, que antes se llamaba imbecilidad, idiocia, idiota, y luego retraso y hoy día retardo, que sería una medición en relación a los pares, es decir, los chicos, si tu chico tiene inteligencia con coeficiente, que es el número que dice cuánto es de inteligente en relación a los otros pibes, es decir, qué capacidad tiene comparando con su grupo, te dice que está un poquito bajo de nivel, digamos. Pero lo que dice Gardner de las inteligencias múltiples, corporal, visoespacial, interpersonal, intrapersonalidad, lógica, visoespacial, etc., es que no, que el chico no nació para matemático y sí nació para lenguaje, es decir, inteligencia lingüística, o quizás para ninguno de ellos, ni siquiera la inteligencia naturalista como biólogo, médico, sino visoespacial, es decir, para artista. Entonces, esto también es una ruptura, pero aún caben otras rupturas porque la inteligencia es muy intelectualista, falta agregarle la parte afectiva. Entonces, de estas cuestiones también hablamos. En ese sentido, entonces, el libro es presentado en este marco dinámico, hablando de la validez, las rupturas, etc. Y también lo que son las terapias, cuáles son las más consecuentes. Hoy día existirían dos paradigmas, el psicoanálisis y las terapias cognitivo-conductuales, que se basan en aquel conductismo refutado, pero que de la mano de psiquiatras fue instalado como supuestamente válido. Y existen grandes estudiosos como Lauren y la vertiente psicoanalítica que demuestran que no existe una mente puramente intelectualista, sino que existe también los deseos, los afectos, las motivaciones, la historia del sujeto, que nos permite hablar de otra manera de la terapia. Entonces, bueno, esto también es una ruptura, es decir, está hoy día muy vigente, llevado de las neurociencias y, y la industria psicofarmacológica, es decir, los remedios. Se intenta instalar este modelo ingenuo del psiquismo basado en las neurociencias en el cerebro, y que no resiste mayores cuestiones, ¿no? Luego también hacemos breve alusión a psicología de género, es decir, la diversidad, que es un derecho, y que también hay distintas identidades diferentes,
a lo que era antes, ¿no? La visión binaria, solamente había hombres y mujeres, ahora también hay otras identidades. Y el desarrollo psicosexual, la orientación sexual, que también podemos diferir de la orientación de género, que es más social. Acá planteamos la hipótesis de que el concepto de género, si bien se inicia con los Butler y otros psicoanalistas franceses que empezaron con este tema y muchos sociólogos, hoy día proliferó como perspectiva de género, en la ESI, etcétera, también hacemos alusión, pero que hay cuestiones que hay que aclarar, es decir, la sexualidad, la orientación es una elección, es una estructuración. El sujeto en un momento dado se constituye con una identidad dada, como el Edipo, etcétera, que es donde se constituye. Y el género como algo más sociológico, es decir, es una adscripción, es una característica, es un nombre, un posicionamiento del sujeto, pero en relación a los demás, es decir, más sociológico. En este sentido, adoptamos la perspectiva multigénero, es decir, la validez de todos los géneros y no solo de uno u otro. Y en el campo del aparato psíquico también hablamos de algunas innovaciones, algo del aparato psíquico no solo de Freud, sino también de Lacan y del propio Piaget, que hablaba de un aparato compuesto de aspectos cognitivos, es decir, el inconsciente cognitivo y el afectivo, donde citaba Freud. También Hume también hablaba de, y el aparato psíquico en la psicología cognitiva como inconsciente cognitivo, es decir, compuesto de ideas donde estaría la causal de una fobia, de una depresión, entonces se indaga en su modelo de mundo, ese pesimismo del depresivo, bueno, intentando revertir esa posición pesimista que es la del depresivo. El modelo del psiquismo de Jacques Lacan. Después pasamos a la constitución de la subjetividad para pasar a algo que es novedoso en este libro, que es el tema de la dialéctica de pareja y la familia, el concepto ya diferente de familia, como la representamos en el otro video, de la dialéctica de familia en un contexto de familia dividida, para poder sentar algunas hipótesis, es decir, como autor. Elección de la pareja, el concepto del arte de amar revisitado, bueno. El libro entonces también alude a la comunicación, es decir, acá tenemos un capitulito, no la comunicación cibernética y desde la teoría de la comunicación de Waslav y demás, que aparece como muy conductista, digamos, como externo. En verdad nos comunicamos de diferente manera porque juegan otras variables como el deseo, aspectos inconscientes, etc. En este sentido, entonces, podemos decir que el librito trata de ser integral, hasta estudia parte de la violencia de familia, la psicología transgeneracional, que los otros libros no lo trataban, sino que eran muy esquemáticos y visuales. Por ejemplo, la Gestalt, como psicología de la forma de origen alemán, que estudiaba las formas, que se utiliza mucho en el arte, la publicidad. Pero claro, las leyes de la Gestalt, sí, ley de cierre, prácticamente para la vida cotidiana, etcétera, para alfabetizar en psicología, aparece como muy poco, digamos, y poco óptimo para la vida, ¿no? Entonces, preferimos presentar cómo se transmite en la herencia psíquica, la psicología transgeneracional, el árbol genealógico, es decir, provenimos de dos árboles, no uno. Hasta ahora se creía que era uno, pero papá tiene su árbol y mamá su árbol. Entonces, las enfermedades mentales como en su aspecto de ideológico, es decir, desmitificamos, porque la psicopatología, o sea, los trastornos psicológicos, se han usado como instrumento de control psicosocial, digamos, para adaptativo a toda esta debacle capitalista, en donde si sos triste, es decir, si sos depresivo, ya no sos productivo, entonces te condenan. Si no sos productivo y hablas solo, te encierran en un loquero. Si sos chico y cometés alguna, no te controlás, sos hiperactivo. Y al mismo creador dice que no existe ese cuadro. Bueno, quizás esté muy motivado y no es que sea un descontrolado, digamos. O sea que es una visión crítica de la psicopatología
para criticar el mecanismo de etiquetaje, también los rótulos como forma de control, e invalidación psicosocial, y demoliendo todos los manuales que para un psiquiatra sí sirve, pero el DSM, en este momento el DSM-5, el CIA y demás, tanto como la TCC, son terapias y manuales psiquiátricos. Es decir, si hay algo que desarrolló la psicología es que nos distanciamos de la psiquiatría descriptiva, digamos, reduccionista, organicista, que después dijo Lacan, y Freud mismo se distanció, pero también toma algunas cuestiones como el concepto de esquizofrenia, paranoia de Kraepelin, la esquizofrenia de Bloyle, etc. Pero esto no quiere decir que tengamos que utilizar herramientas psiquiátricas, que para eso está la interdisciplina y la derivación. O sea, pero definitivamente la TCC es del psiquiatra Aaron Beck y muchos colegas lo utilizan. O sea, esto es una descriptiva, o sea, no querés usarlo, usalo, pero nuestra ley dice muy bien, herramientas y técnicas específicamente psicológicas, ¿o no? Bueno, digamos un concepto crítico de la psicopatología para pasar a describir los campos como la psicología institucional y su dinámica. Hay algo que innovamos acá que hace falta y que es la psicopolítica, que después voy a hacer un audio, psicología del poder, que creo que es muy útil para entender la posmodernidad como ámbito que puede servir al pueblo, al sujeto, para en su faceta de político y social, votar y todo. Entonces se estudia el liderazgo, las masas, las influencias, etc. Los campos de práctica de la psicología, del trabajo, algunas cuestiones como stress, moving y burnout. Así se dice, burnout. El estrés ya sabemos que es un agotamiento psicofísico. El moving es el acoso, el maltrato laboral, etc. Y el burnout es el exceso, ya cuando estás quemado, ¿no? Ya no querés más y bueno. La psicología educacional también en forma crítica, haciendo alusión a la violencia escolar, etcétera. La orientación vocacional, diferente también, muy crítico, para finalizar con la dimensión del cuerpo en psicología, que es un cuerpo simbólico vinculado a lo cultural y a lo social. Bueno, entonces este es el librito que he llevado algunos números en algunas escuelas. Lo presentamos de esta manera. Lo pueden conseguir a través de Imaginante Editorial en ebook, lo pueden bajar, o se comunican conmigo y te envío el PDF, o quedan todavía algunos números, creo que 50 más o menos quedan, ya se está agotando. Así que es una propuesta, es decir, cada uno tiene su criterio, así que bueno, es una manera de ver la psicología en su dinámica, en su desarrollo, en sus rupturas, autores, tomar partido, porque yo también soy profesor de psicología, hace 33 años que soy profesor, entonces uno ha tomado algunos criterios, es decir, y vos tenés que hacer la transposición científica, se podría decir, es decir, qué de la sociología es acorde con el diseño curricular que te prescribe algunos contenidos y cómo utilizando la libertad de cátedra, que no es dar cualquier cosa, sino que es una selección de contenido, es decir, lo que se llama también adecuación curricular, es decir, algo que tenés que transmitirlo de la manera pragmática también, ¿sí? Útil, que el chico le pueda servir. Por eso, por ejemplo, un capítulo sobre la nueva familia, su constitución, la violencia de pareja, etcétera, que sabemos que le puede servir a los chicos hoy día en una debacle emocional. De modo que esta didáctica también creativa, utilizando las nuevas tecnologías, por supuesto, que yo ya esto está en audiolibro en este canal, que también es una herramienta que supera al formato papel, o sea, la complementa sería, nosotros la modernidad es el libro, es decir, nosotros somos letrados, libresco, pero la sociedad cambió. Estamos en la posmodernidad, tecnotrónica, robótica, telemática, cibernética, etcétera,
y que creen que es el progreso cuando se queda gente sin trabajo. ¿Y cuál es el progreso si tenés un ejército de desocupados? No la veo esa. Es una cuestión política. Bueno, el soporte hoy día es más audiovisual, más, digamos, el PDF, soporte tecnológico, que también están los audiolibros, audiotextos. Entonces, empezar a trabajar así, los chicos aprenden, como dice la neurolingüística, que acá también hacemos alusión, de manera auditiva. Si utilizamos ese hábito a escuchar música para transmitir psicología en forma teórico-práctica, interdisciplinar también. Esto es una visión inter y transdisciplinar de la psicología, que sería un momento en el concierto y la melodía de las ciencias humanas que explica toda una vida. Es decir, para explicar un sujeto no es solo psicología, es también sociología, es cultura, es historia, es decir, antropología, de modo que no es una visión ingenua de la psicología, ¿no? Tengo otro que tengo que publicar, que es el primero, que es diferente a este porque hice una imitación de los libros que había a mi manera, es decir, yo creo, le agregué inteligencias múltiples, didáctica de inteligencia neurolingüística, inteligencia emocional, que me olvidé que también está, pero que es una forma también descriptiva, presentando las escuelas, las teorías, que no es dinámico, digamos, no es como este otro que es con polémica, con ruptura, tomando partido, es decir, así que bueno, ese libro lo voy a corregir un poco y lo voy a publicar el año que viene. Así que bueno, muchas gracias, espero que les guste, y las escuelas que quieran este libro me lo pides, voy a donar una o dos por escuela, ¿no? ¿Alcanza? Bueno, listo, acá con Celeste. Gracias, el profe Vasco. Nos vemos en otros videos. Se vienen los videos del profe Vasco, distintos temas, novedosos, con propuestas, ¿eh? No reparé en gasto. Así que nos vemos.